Efectivamente, el reportaje es vasto, es amplio, el que publica Jesús Cervantes. Le recomendamos que usted lea el reportaje íntegro en la revista Proceso, pero también hay al respecto una denuncia que se presentó el 13 de junio de 2018 ante la entonces Procuraduría General de la República, justamente sobre este asunto que, de acuerdo con los denunciantes, implica un esquema criminal diseñado y ejecutado por una sofisticada red de corrupción en la que participan empleados públicos y empresarios en perjuicio de Pemex y de la economía nacional. Los denunciantes fueron Alfredo Figueroa, ex consejero electoral, y el abogado Paulo Díez Gargari, a quien le damos la bienvenida aquí en Los Periodistas para que nos informe si efectivamente en la Fiscalía General de la República, ya con un nuevo gobierno, las investigaciones sobre el caso de Etileno 21 están por buen camino. Paulo, abogado Díez Gargari, bienvenido a Los Periodistas una vez más. Buenas tardes. Hola Álvaro, buenas tardes. Hola Alejandro, buenas tardes. Un saludo para todo el auditorio. Si me lo permites, Álvaro, a mí me gustaría nada más para beneficio del auditorio, a lo mejor hacer una breve síntesis de qué se trata esto, porque efectivamente puede dar la impresión de que se trata de un asunto muy complicado. En realidad me parece a mí que no lo es tanto, pero este es un caso paradigmático, Álvaro, paradigmático de no solo de esta que yo he llamado la corrupción colusoria pública-privada en los grandes proyectos de infraestructura, sino que tiene una particularidad especial, que es una muestra muy clara de lo que hemos también llamado el pacto de impunidad transeccional, un pacto de impunidad que se pactó entre la administración del expresidente Felipe Calderón y la administración del expresidente Peña Nieto. De verdad, este es una operación que apenas uno la ve así, aunque sea una síntesis muy apretada de la historia, y se da cuenta, pues, de que cómo opera esta corrupción, quiénes participaron y todos los actos, Álvaro, que ocurrieron a finales del sexenio de Calderón y a principios del sexenio de Peña Nieto, que justamente lo que pretendían era blindar el proyecto, es decir, darle la tranquilidad a los beneficiarios de esto, que no era solo Odebrecht. Ahora te digo, por esto que mencionabas tú, que en este tipo de asuntos de corrupción, en los que no estamos hablando de hechos aislados de corrupción, sino de actos que forman parte de un engranaje, de redes de corrupción que facilitan y que facilitaron este saqueo sistemático que se hizo de nuestro país en las dos últimas administraciones, Álvaro, y esta es, me parece, la relevancia del tema Etileno 21. Etileno 21, te digo, no es solo un acto de corrupción que nos haya costado dinero, en el que haya participado Emilio Lozoya. No es solo una operación en la que se haya beneficiado y se siga beneficiando Odebrecht, sino que a muchos del auditorio, a lo mejor a ustedes también les sorprendería que yo les diga en este momento que también se beneficiaron de esta operación de manera muy importante, así sea indirectamente, y Enova, esta empresa cuyo presidente es Carlos Ruiz Sacristán, un individuo que fue consejero de OHL, ahora Aleática, junto con Emilio Lozoya, es decir, eran compañeros en el consejo de esta empresa corrupta que está en todos los moles de corrupción de México y del mundo, y también de la propia Aleática. ¿Por qué? Pues porque al final del día a Enova no solo se le adjudicó de manera directa el gasoducto que debía llevar el gas etano desde las instalaciones de Pemex hasta las de Etileno 21, sino que también se le adjudicó el proyecto Los Ramones, que está relacionado con esto, y esto es increíble porque Los Ramones fue adjudicado en favor de Odebrecht, en favor de Enova,
y el supervisor de las obras era nada más y nada menos que OHL. Esto es increíble. Les doy rápidamente un breve cronograma pues, de lo que esto significa. Recordemos que el contrato de suministro se adjudica en 2010, es decir, ya en la parte final de la administración del presidente Calderón. Nunca se lleva al Consejo de Administración de Pemex, se lleva al Consejo de Administración de Pemex ya que estaba firmado en una sesión que se celebra en el 2011, y ahí ocurren cosas muy interesantes porque hay un consejero que alza la voz, levanta la mano y dice: señores, esto está mal, esto es ilegal, esto... Gas Caneri, efectivamente, pero pone un tema muy importante, Álvaro, dice: señores, para que esta cosa funcione, se requiere que Pemex le surta durante mucho tiempo, 20 años es el plazo original del contrato, pero puede extenderse hasta otros 15, le surta gas etano a estos señores en condiciones muy favorables. ¿Y qué es lo que ocurría, Álvaro? Que México, nuestro país, no tenía las reservas de gas suficientes para poder suministrar ese gas, y entonces esto lo que hacía era que nos obligaba y nos obliga a importar gas natural caro de los Estados Unidos de América para venderle barato el gas etano que se obtiene justamente del gas natural a etileno 21 durante 20 o 35 años a un precio previamente determinado que era sustancialmente más bajo que el precio de mercado. A ver, en ese caso, voy a interrumpirte, Paulo, porque sí, en efecto estás describiendo el esquema criminal, como lo llamas tú en la denuncia, para beneficiar a, pues en este caso, a Odebrecht, junto con una empresa mexicana, IDESA. ¿Quiénes específicamente son los personajes que intervienen tanto en el sexenio de Calderón como en el sexenio de Enrique Peña Nieto? ¿Te parece si nos da respuesta a esta pregunta después de una breve pausa? Claro que sí. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con el abogado Paulo Díez Gargari sobre este asunto de etileno 21 que es de primera importancia. Volvemos. Volvemos a los periodistas. Estamos con el abogado Paulo Díez Gargari. Él, junto con el ex consejero electoral Alfredo Figueroa, presentaron una denuncia en junio de 2018 sobre el contrato de etileno 21, sobre un asunto de alta corrupción que involucra a 2 expresidentes de la República, a 2 exsecretarios de Hacienda, a secretarios de Energía, y que implica a la transnacional Odebrecht. Paulo Díez Gargari, ¿qué hizo cada cual de estos personajes? Mira, yo creo que hay 5 actores principales, Álvaro y Alejandro, y tenemos algunos otros actores de reparto que son importantes, pero no tanto. Los 5 actores principales son los 2 expresidentes, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y sus 2 exsecretarios de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade y Luis Videgaray. Y por supuesto, pues la figura por la que pasan pues todos estos caminos de corrupción, que era Emilio Lozoya. Emilio Lozoya, que jugó un papel central no solo en estos actos de corrupción, sino en los actos de corrupción de OHL, que hoy se llama Leática, donde fue consejero. Pero a mí me gustaría plantearle al auditorio, Álvaro y Alejandro, lo siguiente. Este tipo de asuntos, si uno analiza los actos que se celebraron al final del sexenio de Felipe Calderón y los que se celebraron a principios de la administración de Peña Nieto, se da cuenta que algo muy extraño estaba pasando, algo que no ocurre normalmente ni ocurriría. ¿Por qué? Bueno, retomo rápidamente. El primer tema es la aprobación o la firma del contrato de suministro con Braskem IDESA, que no es llevado al Consejo de Administración de Pemex, pero que cuando ya se lleva y ya estaba firmado, el consejero Gas Caneri alza la voz y dice: señores, aquí hay algo muy mal, aquí se está diciendo esto es falso, esa declaración es falsa, México no tiene las reservas de gas natural para poderle surtir a esta empresa el gas etano que nos estamos obligando a suministrar, y por lo tanto tiene que revisarse esto.
esa sesión del Consejo de Administración de Pemex, que es del 29 de abril del 2011, fue presidida por José Antonio Meade. Allí el consejero Gasca lo que dijo es, se tiene que revisar esto. Y el presidente del Consejo, en un acto que a mí me parece pues de una irresponsabilidad absoluta, dijo, no, esto ni tenía que haberse traído aquí para firma y además todo está bien y se acabó, ya la próxima vez vendremos. Pero es que aquí había un tema muy delicado, aquí había una declaración falsa que era lo que le daba sustento a todo a todo el contrato. Hoy en la mañana, al parecer, en una entrevista, el expresidente Calderón decía que no, que todo estaba bien porque bastaba con que Pemex le surtiera gas natural a la planta de Etileno 21 para que todo marchara bien. Pues sí, pero es que el problema estaba allí. El problema es que México no tenía las reservas de gas natural y además, Álvaro y Alejandro, esto era lo grave, todo el mundo lo sabía, es decir, todo el mundo sabía que allí se iba a generar un quebranto y a pesar de eso se decidió ir adelante. Bueno, esto es abril del 2011. Rápidamente les digo, en enero del 2012 ocurre una cosa muy importante que hasta ahora habíamos perdido de vista, que es el Foro Mundial Económico Mundial de Davos, al que el expresidente Peña Nieto asistió como candidato a la presidencia de la República, y también andaba por allá Emilio Lozoya, que ya era parte del equipo de campaña de Peña Nieto, pero que asistió a aquella reunión como consejero de OHL Aleática. Allí se reúnen estos dos señores con Luciano Coutinho. Luciano Coutinho era el director del Banco de Desarrollo brasileño, el principal financista de Odebrecht. Ahí están las fotos, no les estoy diciendo nada nuevo. Ahí están las fotos de estos tres señores. ¿Y qué es lo que hacían? Estaban ya negociando y repartiéndose el negocio de Etileno 21 y de Ramones. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el segundo y tercer trimestre del 2012, y tenemos evidencia, y esta es evidencia nueva que hemos aportado a la Fiscalía, Álvaro, tenemos evidencia de que la concesionaria mexiquense, esta empresita titular del circuito exterior mexiquense, pagó gastos de lobbying en Estados Unidos ante el Congreso de los Estados Unidos de América a un despacho de abogados que es DLA Piper para llevar a cabo actividades de lobbying ante el Congreso de los Estados Unidos de América. Esto es inconcebible porque Conmex, la concesionaria, es una sociedad de propósito específico que no podía válidamente andar haciendo esto. Esto es información pública del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, pues nos enteramos que este lobbying tenía que ver justamente con la aprobación de aquel acuerdo, a lo mejor ustedes lo recuerdan, el acuerdo sobre los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México, que nuestro país, que se firmó en febrero del 2012 y que el Senado mexicano aprobó en abril del 2012, pero que la administración del presidente Obama no envió a su Congreso en el 2012, sino hasta el 2013, y esto generó una necesidad de hacer lobbying ante el Congreso americano, pero lo financiaron desde Conmex, desde OHL, hoy Aleática, en donde Emilio Lozoya era justamente consejero. ¿En qué resultó aquello? Pues déjame te interrumpo rápidamente. A ver, porque me acuerdo perfectamente, no recuerdo si era, no me acuerdo cuál era esa reserva, pero sí se firma al final. Obama la manda hasta el siguiente año, hasta 2013. Hasta el 2013, efectivamente. Entonces, quien hace el lobbying para poderlo hacer pasar en Washington no es el gobierno de México, donde supuestamente había un gran interés para que se firmara, sino que lo hace una empresa privada para que aprueben un acuerdo con una propiedad de los mexicanos, que ese acuerdo era disponer de una reserva propiedad de los mexicanos. ¿Es así, una empresa Pablo? Privada? Así es, Álvaro, pero es todavía, Alejandro, pero es todavía más grave, porque esta empresa aparentemente privada, que es Conmex, la concesionaria, saca los recursos del circuito exterior mexiquense, los registra como inversión y ahora los pagamos todos los que pasamos por ahí vía la cuota y le damos a ganar a esta empresa que no tenía nada que estar haciendo.
Pero ¿por qué? Es que junto con este acuerdo, Alejandro, se discutía en los Estados Unidos en ese momento, derivado de la grave crisis del sector del gas en nuestro país, que ya era conocida en todo el mundo, la aprobación a nivel federal y estatal de este gasoducto Los Ramones, que era llevar gas natural desde Texas hasta Guanajuato, y efectivamente, como el gas natural es la materia prima para obtener el etano, todo estaba ligado, y ese gasoducto se lo llevó Odebrecht y Yenova, pero el que lo supervisaba era OHL mediante adjudicación directa. Esto es una joya, pero bueno, rápidamente para volver al tema entonces de los actos que ocurren al final del sexenio del presidente Calderón, tenemos que un mes antes del término de la administración de Calderón, un mes antes, se aprueba, fíjense ustedes, se aprueba en el Consejo de Administración de Pemex la adjudicación directa del gasoducto que debía llevar, que eran como 226 kilómetros de gasoducto para llevar el etano hasta Etileno 21. Esto no pasa en ningún lugar del mundo. A un mes de que terminara la administración del presidente Calderón, nadie en su sano juicio puede pensar que el Consejo de Administración de Pemex iba a autorizar la adjudicación directa de un proyecto por más o menos $300 millones en favor de una empresa que era dirigida pues por un individuo vinculado por nexos de amistad y de negocios con Emilio Lozoya, que ya para entonces pues todo el mundo sabía que sería el director de Pemex. Bueno, pero no lo firman. Fíjense, esto es muy importante porque esta es la forma en la que opera la gran corrupción. Yo lo he repetido muchas veces. Si queremos investigar estos actos de corrupción diciendo, a ver, ¿en dónde está el soborno? ¿Dónde entregaron el cheque? Eso no pasa nunca aquí. Esto es mucho más sofisticado. Y entonces, este gasoducto que se aprueba adjudicarlo directamente un mes antes de que terminara el sexenio de Calderón, pues, ¿qué es lo que pasa? Que se firma un mes después del inicio de la administración de Peña Nieto. ¿Qué es eso? Esto manda un mensaje a la empresa diciéndole, mira, todos estamos de acuerdo con tu contrato, ya ves, la nueva lo aprobó, yo lo celebré, entonces quiere decir que estamos todos en el mismo barco, todos mojaditos, todos nos beneficiamos de esto. Pero bueno, hay otro tema todavía más grave. El primer día hábil de la administración Peña Nieto, Álvaro y Alejandro, Lozoya, Pemex, modifica el contrato de suministro. La modificación puede parecer intrascendente. ¿Perdón? El 3 de diciembre de 2012. Exactamente. El primer día hábil, porque ese fue el lunes, creo el 3 de diciembre. Y dice, pero ¿cómo alguien le mete mano a un contrato tan importante? Bueno, el tema no era que se modificaba. Otra vez era el mensaje, era decir, miren señores, todos estamos de acuerdo, pero además había un tema más grave que es el que da origen a la denuncia que presenté yo con Alfredo Figueroa, Álvaro, que tiene que ver con una cosa de una gravedad enorme, que es el hecho de que de alguna manera Odebrecht obligó al gobierno mexicano a incrementar el impuesto a la importación de polietileno. El polietileno, recordemos que es el producto final que vende la planta de etileno 21. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de que a todos los mexicanos nos saliera más caro comprar el polietileno fuera de México, importarlo, y que ellos pudieran hacer su negocio. Pero esto lo incluyen en el contrato. Fíjate nada más a dónde lleva, a qué niveles lleva la insolencia de dejar en un contrato de esta naturaleza, pues prácticamente una confesión de delito, porque ahí se dice que en una de las declaraciones de Braskem Idesa, que era pues algo así como el motivo determinante de su voluntad celebrar este convenio, pero que la viabilidad financiera de esto dependía de que el gobierno mexicano incrementara el impuesto a la importación de polietileno. Esto es una barbaridad, pero además no solo fue una declaración, Pemex se obligó en una cláusula del contrato a hacer sus mejores esfuerzos para que el gobierno mexicano hiciera esto, que no es otra cosa más que un delito. ¿Por qué un delito? Pues porque es un acto contra la economía, contra la competencia. Lo que le está diciendo Braskem Idesa es, oye, desplaza a mis competidores para que les cueste más caro y los mexicanos no se puedan beneficiar de que alguien les venda polietileno más barato que yo, y entonces, junto con todo este tema de que ya me tienes que vender barato el gas, también me aseguras que ninguno otro va a poder vender a precios competitivos el polietileno en este país. Y el polietileno, como tú bien mencionabas, Álvaro, es un producto que se utiliza
prácticamente en todo. Es decir, casi no hay producto industrial que no utilice el polietileno como materia prima. No solo los plásticos, hay un montón de otras cosas en las que se utiliza el polietileno y, por supuesto, pues esto no se entiende. Nosotros presentamos esta denuncia desde el 18 de junio del 2018 y hoy seguimos aportando esto. Estamos tratando de empujarlo ¿Y hay para avances? que salga. Mira, estamos haciendo todo lo posible, Álvaro, para que esto salga del control de esta subprocuraduría especializada en investigación de delitos federales, que tristemente, lo debo decir, es un área de la Fiscalía que todavía sigue infiltrada, si no es que dominada por los peñanietistas, que se han dedicado a proteger a estos señores, pero lo hemos mantenido, hemos seguido aportando evidencia, hemos seguido tratando, y hay otras áreas, también hay que reconocerlo, de la Fiscalía General de la República, que sí están tratando de hacer su chamba, y nosotros pensamos que aquí existen elementos suficientes para ir adelante, ¿no? Es una terrible noticia esa que das, Pablo. Terrible, terrible. Que siga tomada la Fiscalía por peñanietistas es una terrible noticia, Entonces, entonces se va a ir, digo, porque ya llevamos más de 1 año y medio de gobierno y el fiscal lleva más de 1 año y medio al frente. Es una terrible noticia. Yo creo que entonces no es toda la Fiscalía, Alejandro, déjame decirlo. No es toda la Fiscalía. Único que lo señala, Paulo. Pero tampoco tristemente, esta área que es muy importante, donde antes iban a dar todos esos asuntos, pues está dominada por ellos. Y bueno, tenemos 2 años. Esta historia, Alejandro, se cuenta sola, es decir, es tan evidente el delito que me parece que alguien tendría que estar ahí. ¿Quiénes son los que ¿Quiénes en la Fiscalía? Pongámosle nombres. ¿Quiénes son los que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, que te acuerdas que estuvo a cargo de este señor Felipe Muñoz, que era un tipo muy cercano a Peña Nieto y que todavía estuvo ahí un buen rato después del cambio de gobierno. Y lo que ocurre, pues, es que la inmensa mayoría de agentes del Ministerio Público, de esa subprocuraduría, pues son gente que no está comprometida con México, pues, para decirlo claramente, pero hemos logrado, y no es este el único caso, sacar de ahí los asuntos y llevarlos hacia las áreas que deberían tener competencia en esto, como la Fiscalía Anticorrupción. Y efectivamente, junto con señalar las cosas que está mal, me parece que también debemos señalar lo que está bien, y hay áreas de la Fiscalía que están tratando de hacer su trabajo y que me parece que a pesar de todo y de la, digamos, lo adverso del entorno, pues están tratando de que esto avance. A mí me parece que este caso es fundamental que avance y que sepamos la verdad, ¿no? No, bueno, es un caso clave. A ver, estamos hablando de un caso que involucra a Calderón, a Peña, a Videgaray, a Mir, a Lozoya, a Yenova, a OHL, a IDESA, a Odebrecht, a Pemex. O sea, involucra millones y millones de dólares. O sea, de ese tamaño de importancia. Es más, somete la credibilidad del presidente, la somete en este caso. Entonces, no puede ser que una área de la Fiscalía esté deteniendo una investigación que es crucial para el presidente de México. No puede ser que esto esté en ministerios públicos ineficientes, Paulo. Simplemente por eso te digo, pongámosle nombres, digamos exactamente las cosas como son, y te aseguro que hasta el fiscal nos lo va a agradecer. Le vamos a decirle, Sin duda es así, Alejandro, y tú sabes que yo, pues, si por algo me caracterizo, es siempre por ponerle nombre y apellido a las cosas, y siempre lo he dicho así abiertamente. En esa subprocuraduría no hay forma de hacer avanzar los asuntos, pero la Fiscalía Anticorrupción, otras áreas de la Fiscalía General de la República, me parece que están haciendo lo correcto. Nosotros, a pesar de lo adverso y a pesar de que con este cuento de que el ciudadano no tiene el carácter de víctima en los delitos de corrupción, pues se nos dificultó durante mucho tiempo el tener acceso a esto, pero hemos seguido aportando elementos adicionales, datos de prueba adicionales, con la intención de mantener esto vivo. Y más allá de lo que tú dices, Alejandro, de la importancia y de las personas que están involucradas y del monto,
más allá de eso, es que esta es una operación, digamos, paradigmática de la corrupción colusoria, de la gran corrupción, que nos permitiría empezar a atacar las redes de corrupción más allá de las personas en específico, Alejandro. Esa me parece que es el enorme potencial de esta operación. Y que no importa si hay algún delito que ya hubiera prescrito, primero lo importante es investigarlo, conocer la verdad. Y ojo, porque si alguien dejó que prescribieran, ese también es responsable y habría que ir detrás de esos que dejaron prescribir los delitos, ¿no? Justamente nosotros queremos darle seguimiento a este tema que es de enorme relevancia, porque no es un asunto que tenga que ver solamente con ustedes, los denunciantes, es un asunto que acreditó la Auditoría Superior de la Federación y hoy un quebranto de por lo menos $2,000 millones, que ya son seguramente más, y que, por supuesto, es un asunto de interés público que aquí, en Los Periodistas, si tú nos lo permites, Paulo, vamos a darle seguimiento. Pues, y además nos quedan quién sabe cuántos años, Álvaro. Lo grave es esto, o sea, tenemos que hacer algo para impedir que el daño se siga generando, porque se sigue generando todos los días. Y hay temas que ustedes conocen, yo estoy a la orden, como el del viaducto bicentenario, que es otra cosa igual de grotesca, que mientras todo el mundo vemos que ahí hay un delito y siguen estos señores explotando un bien nacional sin una concesión federal. Entonces yo estoy a la orden, encantado. No se le pone nombre a las cosas, hay que decirlo claramente una y otra vez, decirlo claramente. O sea, en el caso de la Fiscalía, tenemos que entender que es una estructura que estuvo diseñada para robar, Paulo. O sea, son estructuras hechas para robar. Me gusta mucho un comentario que te pusieron aquí en YouTube, VeroRam19 dice, eran estructuras para robar, era una estructura montada exactamente para eso. Entonces, obviamente, desmantelar esas estructuras no requiere denunciar y denunciar y decirlo y decirlo y decirlo. Ahí en la Fiscalía está detenido un caso que le interesa al presidente de México y es el de Etileno 21. ¿Por qué no avanza ese caso de Etileno 21? ¿Por qué no alcanza? Si el presidente de México lo está pidiendo, digo, el presidente de México no lo dice como yo enojado, pero lo dice de manera suavecita una y otra vez, pero ya muévanlo. Pues yo creo que es, efectivamente, ahí todos tenemos un papel que jugar, Alejandro. En este caso, Figueroa y yo, bueno, hacemos lo nuestro, quita tiempo y todo, pero ahí seguimos manteniendo vivo el tema. Creo que esa es nuestra chamba. La parte de ustedes como periodistas me parece que es también fundamental, y los ciudadanos que nos escuchan en el auditorio también tienen lo suyo. Hay que presionar, hay que pedir información, hay que exigir que la autoridad cumpla su función y que estos temas que redundan en beneficio de todos, no es un tema particular. Aquí ni Figueroa ni yo tenemos ningún interés de nada en esto más que la denuncia pública de la corrupción y el afán, el interés legítimo de que se haga justicia, ¿no? Vamos a darle seguimiento a este asunto, si tú no lo permites, abogado Pablo Díez Gargari, y pues seguimos en comunicación. Aquí hay espacio para eso y para cualquier asunto que tiene que ver con el saqueo a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señores. Hasta luego y un saludo al auditorio. Gracias. Gracias. Vamos a